Abra su Biblia, los que tienen Biblia, si no lo ponemos aquí en Gálatas 6:7, porque hoy tenemos un tema que le he titulado David, un rey solitario. Y dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no nos engañemos. El futuro de nuestra vida depende de lo que hagamos hoy. Hoy nosotros estamos viviendo de lo que hicimos antes. O sea, es una ley de la vida que nadie se lo quita. Me decía una persona allá en Costa Rica, me dice, veas que yo estoy tan mal, tengo un problema en los riñones, tengo un problema en el hígado, tengo un problema en los huesos, y el hombre se quejaba tanto, y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ha sucedido? Me dice, bueno, es que no, yo tuve una juventud, qué bárbaro, era cómo tomaba, cómo le metía la cocaína. Bueno, pues hoy está viviendo de lo que sembró antes. Entonces nosotros de un momento a otro, ¿verdad? Como que queremos que todo cambie y se nos olvida lo que hicimos antes. Pero bueno, como Dios es un Dios de muchas oportunidades, hoy podemos nosotros sembrar lo que vamos a cosechar dentro de otro tiempo, y vamos a entrar a la palabra de Dios para hablar del rey David. David es un hombre extraordinario. En la historia de la Biblia, cuando se nos habla de David, se nos habla de un hombre extraordinario. De esos muchachos que nacieron buenos. David era el menor de muchos hijos que tenía un hombre llamado Isaí, y desde que estaba pequeñito era como un hombre muy bueno, como un hombre con un corazón muy lindo. A tal grado que David fue escogido por Dios para llegar a ser el primer rey de Israel conforme a la voluntad de Dios. Ya había un rey, Saúl, que no cumplía los requisitos de Dios. Entonces David ya desde muy niño fue separado para llegar a ser el rey de Israel. David fue lleno del Espíritu de Dios y fue un muchacho particularmente especial. Con un cuerpo aparentemente menudito, aparentemente no muy grande, se enfrentaba a leones, defendiendo porque era un pastor de ovejas. Se enfrentaba a lobos. O sea, era un muchacho valiente, era un muchacho que le entraba a lo que tenía que entrarle, se peleaba con quien tenía que pelearse. Un día llegó y estaba el pueblo de Israel atemorizado porque había un gigante que se llamaba Goliat, que los amenazaba, y nadie se atrevía a hacerle frente a Goliat. Y David dijo, yo voy, porque él tenía una fe en Dios tan grande. Y dice, porque el que está en mí es mayor que cualquier otro que está contra mí. Y se fue. Se enfrentó a Goliat, lo mató, le cortó la cabeza. Seguía siendo un muchacho excepcional. Espiritualmente, David tenía un don, porque era uno de los mayores adoradores que nos narra la palabra de Dios. Y dice que cuando David cantaba, inclusive los demonios huían. O sea, tenía una unción. El rey Saúl, atemorizado por muchos espíritus malignos, lo mandaba a traer porque estaba volviéndose loco. Y David sacaba el arpa y comenzaba a tocar y comenzaba a fluir el poder de Dios de tal manera que los espíritus inmundos se iban. O sea, estamos hablando de un muchacho definitivamente excepcional. Llegó a ser el comandante del ejército de Israel y obtener victoria tras victoria tras victoria, hasta que llegó a ser el rey de Israel, el mejor rey, y el rey que de muy pocos se ha dicho lo que se dijo de David. En Hebreos 13 dice, quitado hablando del rey anterior, les levantó por rey a David, de quien dio nombre también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y el mismo Dios, hablando de David, está diciendo, este muchacho es conforme a mi corazón. O sea, lo que estoy tratando de resaltar es que David era excepcionalmente especial. Bueno, valiente, esforzado, leal, trabajador, guerrero. O sea, no estamos hablando de cualquiera, pero cuando llegamos a ver
los últimos días de David, vamos a encontrar algo que contrasta en esta historia. Y en Primera de Reyes 1, del 1 al 4, nos da una escena de cómo está David en sus últimos días. Dice, y era el rey David ya anciano, de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y lo arropaban bien, no podía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuida y que duerma con su majestad para que le dé calor. Está David ya en sus últimos tiempos. Este hombre extraordinario, este hombre tan millonario posiblemente en su época, que tenía el poder absoluto. Y David entre ese tiempo se fue haciendo de varias esposas. ¿Y sabe cuántas esposas llegó a tener? 9. Qué valiente, ¿verdad? Yo con una la pulseo para salir. 9 esposas. Pero aparte de las 9 esposas, tenía 12 concubinas. O sea, eran mujeres que podía tener un rey, pues para que tenerla de repuesto ahí, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Si quería, hoy. Entonces, él podía dormir, él podía tener relaciones sexuales, pues con cualquiera de las 21 mujeres que tenía. Eso le generó y llegó a tener más de 20 hijos registrados. Registrados porque eran los hijos de las esposas. Aparentemente los hijos de la concubina podían ser más. Entonces posiblemente era un hombre con más de 40 o 50 hijos. Entonces, ¿cómo nos explicamos que un hombre que tiene 20 mujeres y 50 hijos estén buscándole una muchacha para que lo caliente cuando esté viejito? ¿Dónde estaban todas las mujeres? ¿Dónde estaban todos sus hijos? ¿Qué se habían hecho? Alguna de ellas podía encargarse de él. David estaba siendo atendido por sirvientes. Estaba siendo atendido por su servidumbre. Y entre ellos dijeron, vea, David no se calienta de ninguna manera. Entonces alguien tuvo la idea y dice, vea, busquemos una muchacha, y trajeron una muchacha, una tsunamita de un pueblo. Traigamos una muchacha virgen, una doncella que le alegre la vida, que lo cuide en sus últimos momentos, que le dé sopita, que lo peine, que lo bañe y que en la noche se acueste con él y lo caliente. Dice específicamente el versículo, dice que sí la trajeron y estuvo con él hasta los últimos días y no tuvieron relaciones sexuales porque ya él estaba demasiado anciano. O sea, no era una cuestión de deleite, no era una cuestión de placer, era una cuestión de compañía lo que le estaban buscando, de calor, de protección. Entonces la gran pregunta, ¿y dónde estaban las 21 mujeres de él? ¿A dónde estaban? ¿Y dónde estaban los 40, 50 hijos, hijas, las nueras? Estamos viendo a un hombre tan poderoso, completamente solo, sin familia, sin que nadie se preocupe por él. Y decíamos al principio, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estamos hablando de un hombre del que se dice que tenía un corazón conforme a Dios. No estamos hablando de un malvado. Estamos hablando de un hombre de los más espectaculares que nos enseña la palabra de Dios. No estamos hablando de un maleante, no estamos hablando de un borracho, no estamos hablando de un... No, estamos hablando de un hombre que fue ejemplo y es ejemplo hasta el día de hoy para muchas cosas. Pero posiblemente vamos a encontrar a un hombre que sembró demasiado mal y que en ese momento estaba cosechando lo que había sembrado porque estaba viejo, abandonado y solo. El gran millonario. Al tener David tantas mujeres, posiblemente nunca llegó a calar en el corazón de ninguna. Nunca llegó a enamorar, a que una mujer lo quisiera.
Y mujeres que están acá, ¿amaría usted a un hombre que tenga 19 más metidas en su casa? Que el día de su cumpleaños les esté preparando algo y dice, no, hoy voy a celebrar con esta, y se vaya y le deje usted con todo. Que lo use, que la utilice como una mercancía. Hoy le toca a usted, venga conmigo. ¿Cuántas aguantarían eso? Vea, no aguantan ni una más. Ahora 20 más. Pues David tal vez no se da cuenta en ese momento, porque era el rey, porque eran prerrogativas que tenía el rey, porque se creía que podía hacerlo, porque él sentía que era tan poderoso que podía hacerlo, porque todos los reyes tenían montones de mujeres, pero él era un rey escogido y puesto por Dios. Y este hombre escogido y puesto por Dios no tenía que ser igual a los demás. Entonces, al final, ninguna de las mujeres lo amó. Ninguna de las mujeres, aunque tal vez era un lujo vivir con el rey, tuvo el corazón hacia él. Cuando nosotros no sabemos tratar a nuestra esposa como lo que realmente es, estamos sembrando para el futuro. Y sembrando mal. Y cuando encontramos a personas, hombres, que dicen, es que a mí mi esposa no me quiere, tanto que me maté por ella y no me quiere. Y cuando vamos, ¿han visto cuando a veces el día del padre o de la madre van a donde están los viejitos, ¿cómo se llama? Los asilos. Y presentan a un viejito ahí, ¿verdad? Y lo entrevistan para hacer un poquito de amarillismo. Y le dicen, señor, ¿y usted está solito? Sí, tengo como 1 año que nadie me visita. Ay, pobrecito. ¿Y su esposa? No sé dónde está. ¿Y sus hijos? Tengo 2 abogados, 1 ingeniero. Y no vienen a verme. Y ponen una música tenue, ¿verdad? Y todo el mundo, ay, pobrecito. Pero sin juzgar a nadie, pero sabe que ese viejito posiblemente está cosechando lo que sembró. Detrás de esa historia televisiva habría que conocer una historia que se fue escribiendo día con día, porque no todos los viejitos terminan en los asilos, ni todos los viejitos terminan abandonados. Hay viejitos que mueren con la honra de su familia. Hay viejitos que mueren con su viejita haciéndole la sopita. Hay viejitos que mueren con sus hijos besándolo y amándolos. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David se descuidó completamente. ¿Sabe por qué? Porque David podía hacer lo que le daba la gana. Y hay un versículo de la palabra de Dios que resume todo esto, que está en Corintios y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabe qué está diciendo? Y para nosotros los cristianos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, ¿verdad? Pero no todo me conviene. Yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, no tengo que darle explicación a nadie, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Tarde o temprano sus decisiones van a traer consecuencias y vamos a vivir de lo que sembramos cuando queríamos hacer lo que nos daba la gana. Aquí en Dimensión Cristiana, a nosotros, a nadie le decimos es prohibido o es malo o no haga esto. Cada quien hace lo que le dé la... Qué malcriados que son, ¿verdad? Usted puede salir de aquí
y usted nadie lo está monitoreando, ni le estamos llegando a su casa. ¡Ah, lo agarré, verdad! Ni le estamos pidiendo cuentas. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer. Por eso le decimos a la gente lo bueno y lo malo, pero cada uno hace lo que le dé la gana. Pues eso hizo David. No pensó que todo lo que estaba haciendo se volvería en contra de él. Yo puedo hacer muchas cosas hoy porque puedo. Yo podría, tal vez, porque si tuviera mucho dinero, darme un montón de lujos y darme un montón de una vida exorbitante. Podría tener 2, 3 o 4 mujeres, porque tengo mucho dinero. Podría hacer todo tipo de cosas y todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer eso, pero ¿me convendrá? ¿Me convendrá? Podría ser un negocio donde dejé a una persona y le quité la casa y salí todo contento, que me gané un montón de dinero. ¿Ok? ¿Es permitido? Sí. ¿Me convendrá? Bueno, pues David se enfrenta a una situación donde ni las mujeres ni los hijos le respondieron. Y vamos a entrar a una de las historias un poco dramática. Yo quiero que ponga atención de uno de los problemas que desencadena este hombre con sus hijos, este gran hombre de Dios. Está en 2 de Samuel 13 y es la historia de un hombre llamado Amnón y Tamar. Después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto, y este le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día te vas enflaqueciendo así? ¿No me descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, amaba a su hermanastra, ¿verdad? Y Jonadab le dijo: acuéstate en la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarle, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y le dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar para que delante de mí 2 hojuelas y que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa: ve ahora a la casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables con el rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón mal de arrojarme el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado,
que le servía, le dijo: echadle fuera de aquí y cierra tras ella su puerta. Es una historia terrible donde están saliendo 3 hijos de David. Amnón, que era el hijo mayor, Tamar, que era la hija mayor, y Absalón. O sea, de todos los hijos salen estos 3 en este momento. Amnón demuestra al muchacho sin disciplina, sin respeto, sin consideración. Es lo más parecido a un animal. Dice que de pronto comenzó a ver a su hermana o su media hermana Tamar, y la vio que estaba tan bonita y comenzó a desearla tanta que literalmente se enfermó. Qué mala crianza de muchacho. Se enfermó a tal grado que su amigo lo vio y le dice: mira, ¿qué te pasa que estás tan flaco? Y le dice: es que no puedo ni comer porque estoy locamente enamorado de mi hermana Tamar. Y el otro bandido le dice: pues haga un plan, y ya lo leímos, ¿verdad? Hágase el enfermo, pida que ella viene y así la puedes tener. Pues el malvado. Pero cuando nosotros vemos un hijo actuando tan mal, estamos viendo a un padre actuando tan mal también. Cuando un hijo lo vemos con estos niveles de sin corazón, sin principios, sin valores, sin disciplina, simplemente estamos viendo la obra de un padre que nunca actuó en él. Cuando alguien dice: es que mi hijo es un malcriado, se está diciendo: yo lo crié mal, es un malcriado. Nosotros como padres tenemos la obligación de formar a nuestros hijos para bien. Es una responsabilidad que Dios nos dio, de amarlos con todo el corazón, pero de formarlos también. Y no solo los formamos castigándolos, sino los formamos con un buen ejemplo. Porque todo lo que uno diga a un hijo se puede borrar cuando actuamos diferente de lo que decimos. Y cuando el padre le dice al hijo: respete a su mamá, porque a su mamá no se le habla así. Pero al otro día el hijo ve al papá diciéndole a la mamá: jalá. El hijo dice: papá me dice una cosa, pero hace otra. Y los hijos aprenden de lo que ven haciendo y no de lo que ven oyendo, y no de lo que están oyendo. Entonces este malcriado se enferma, se hace el enfermo y planea y se trae a su propia hermana engañada, a una inocente. La viola y dice que después de tenerla para sí, después de haber tenido relaciones con ella, dice que la agarra como peor que fuera un animal y la saca de golpe de su casa, la tira al suelo deshonrada, le dice a los criados: sáquenla de aquí. Nos sigue demostrando este muchacho que no tuvo educación de ningún tipo, que no tuvo un padre que le dijera cómo se trataba una mujer, que no tuvo quien le enseñara las cosas como tenían que hacerla. Bueno, Tamar sale violada por su hermano y se va a refugiar, y usted puede seguir la historia, donde otro de sus hermanos llamado Absalón. Y Tamar viene y le cuenta: Absalón acabó de ser violada por mi hermano. Y Absalón le dice: pues vamos a hablar con papá, porque es un asunto familiar. Y se van a hablar con el papá, y después de que le cuentan, ¿sabe qué hizo David? Después de que le contaron tremenda cosa, ¿saben qué hizo? Nada. Se enojó. Dice: ay, qué muchacho más bandido, ¿verdad? Y no hizo nada. ¿Sabe qué tenía que hacer David según la ley? Matarlo, porque había violado a la hija del rey. La misma Tamar se lo dijo: no hagas tal vileza, porque te irá mal. ¿Sabe que nosotros como padres muchas veces tenemos que actuar duro por el bien de los hijos, pero no queremos actuar? Y David dijo: ay, qué Amnón qué chiquito, ¿verdad?
No lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Y se quedó callado y toleró el asunto. Entonces Absalón, su hermano, se llenó de odio. Y durante 2 años estuvo tramando una venganza contra su propio hermano. Vean lo que desata un padre cuando no sabe actuar como lo que debe ser. Y Absalón comienza a maquinar y dice: esto no se queda así. Papá no hizo nada. Ahí anda David como el gran rey de Israel, ganando batallas, pero no arregla los problemas de la casa. Dice que a los 2 años prepara una gran fiesta y manda a invitar al mismo rey David. Y le dice: papá, yo quiero que usted y mi hermano Amnón vengan porque tenemos una fiesta grande, porque hemos cosechado muy bien. David le dice: yo no puedo ir porque tengo otros asuntos, pero sí va a ir tu hermano. Vean lo que estamos encontrando en el corazón de Absalón. Absalón había decidido asesinar a su hermano, pero había invitado a su padre para que viera el asesinato. Qué familia, ¿verdad? Como para que fuera la familia de uno. Y era la familia de este hombre excelente, de este hombre poderoso y de este hombre bueno, pero simplemente de un hombre que no supo actuar como tenía que actuar un hombre. Y sucede que en medio de la fiesta Absalón da la orden y dicen: asesinen y matan a su hermano. Absalón huye después del asesinato y le llegan con la noticia a David: David, Absalón mató a Amnón. ¿Y sabe qué hizo David? Nada. ¿Sabe qué tenía que hacer? Mandar a matar a Absalón, porque había asesinado a un hijo de un rey. ¿Y sabe qué hizo? Se entristeció. Dijo: ay, qué condenados muchachos, ¿verdad? Qué problema con estos muchachos. Y dejó el asunto quedito. Absalón se fue yendo. Al tiempo después, el mismo David le dijo a Absalón: venga, dejemos el asunto así, no ha pasado nada, usted es mi hijo. Años después, Absalón levanta un ejército para luchar contra su propio rey, contra su propio padre. Absalón levanta todo un ejército de odio. ¿Y sabe qué hace Absalón para desafiar a su padre? Donde David vio que Absalón se había levantado, David huyó para no enfrentarlo. Entonces dice que Absalón puso en una de las terrazas del ejército una gran cama y mandó traer a las 12 concubinas de David y las fue violando una por una delante del pueblo para deshonrar a su padre. ¿Qué clase de personas? Hijos de lo más malo que hemos visto, pero de uno de los hombres más impresionantemente buenos que nos habla la Biblia. Como que no calzan las matemáticas. Y nos termina contando esta secuencia de cosas malas, que salió otro hijo que era el mejor hijo que tuvo David. Se llamó Salomón, que escribió libros de la Biblia y se le llegó a decir que era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Era el hombre más bueno de todos. Inclusive en el gobierno de Absalón no hubo guerras porque era un hombre sabio. Pero ¿saben cómo llegó Absalón a ser rey de Israel? Asesinando a su otro hermano, Adonías. Vemos una familia como de animales, matándose unos al otro, violándose, vengándose, levantándose contra su padre. Era una cadena de desgracias. ¿Ya vamos entendiendo por qué este pobre anciano se está muriendo de frío en una cama?
solo, sin mujeres y sin hijos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Iglesia, Dios tiene propósitos con nosotros, pero nosotros tenemos que ser fuertes para cumplirlos. Dice la palabra de Dios y usa dos términos muy lindos en Apocalipsis 1:6, y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando habla de nosotros como cristianos, reyes y sacerdotes. Y aquí está la clave de todo esto. El rey genera riquezas y el sacerdote genera orden. O sea, Dios nos hizo a nosotros para generar riqueza y establecer orden. La palabra sacerdote, tal vez cuando escuchamos sacerdote nos imaginamos un sacerdote religioso, pero la palabra sacerdote es una palabra que viene de la raíz griega, que quiere decir pontifex. Algo que cuando se habla del Papa se le dice el santo pontífice, es el mismo término, pontifex. ¿Sabe qué es un pontifex en griego? Es un diseñador de puentes, es el que construye puentes. Cuando el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nos está diciendo que nosotros somos constructores de puentes. Y déjeme explicárselo. Yo como padre, yo voy a construir puentes por donde van a pasar mis hijos. Yo soy el constructor de puentes. Yo puedo construir puentes de honra, puentes de amor, puentes de respeto, puentes de temor a Dios, o puedo construir puentes de maldad, de vicios, de mal corazón. Hay algo que no se quita uno, como padre o como madre, que uno tiene una responsabilidad por dónde van a pasar los hijos de uno. Usted podría volver a ver a su pareja y tal vez verlo que está bien feo, panzón, pelón. Vino ese aquí hoy, no, ¿verdad? Y a lo mejor se dice: ay, qué feo que está, ¿verdad? Y le sale otro como un Ken, así como yo quisiera ser, ¿verdad? Y le sale un muchacho. Y usted podría dejar a ese panzón por irse con ese muchacho. Pero se está sembrando y haciendo un puente en el corazón de sus hijos. Y tarde o temprano sus hijos, sus hijas pasarán por ese puente. Usted puede ser un vicioso. Y usted le puede decir a la gente: es mi vida, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Pero usted está construyendo un puente de vicios. Y después vas a ver a tus hijos y tus hijas en vicios. Y a lo mejor ya va a ser tarde y vas a llorar. En mi conciencia, el primer trago de licor que yo tomé, ¿sabe dónde me lo tomé? En los regazos de mi papá. En los regazos de papá. Y no porque era malo, sino porque se ignoran estas cosas. Y lo recuerdo muy bien, estaba pequeñito. Mi papá me sentó en sus regazos y me dio una cerveza. Hágase hombre. Y yo probé eso tan feo como orines con espuma, ¿verdad? ¿Verdad que sabe la cerveza orines con espuma? ¿O no han tomado? Pero yo de alguna manera, por agradar a papá, me lo tragué para hacerme hombre. Yo vi años después a mi papá desesperado por mi alcoholismo. Años después papá decía: este condenado muchacho, es que ¿cómo se nos fue a perder? Ya en ese tiempo papá había dejado de tomar. Y en ese tiempo papá
Tenía muchos años de no tomar. Pero me sembró la semilla. Construyó un puente. Y después yo llegaba borracho a la casa y papá no sabía qué hacer. Y le echaba las culpas a mis amigos, le echaba la culpa a todo el mundo. Pero no se acordaba cuando él sentó a ese niño en sus regazos a hacerlo hombre. Se construyen puentes, iglesia, sin darnos cuenta. Damos ejemplos y modelos. Ustedes saben, y yo sé que aquí hay gente que lucha con el problema del licor. Y no estoy hablando sobre un caso especial, pero solo porque sé que hay gente que lucha contra eso, no voy a dejar de hablar de eso. Pero los que enseñan a tomar a sus hijos son los padres, tomando. Porque hasta para celebrarle el primer añito de vida, toman. Porque hasta para celebrar la Navidad, el día que nació nuestro Señor Jesucristo, toman. Para celebrar el aniversario, toman. Y si ganó la selección, toman. Y si perdió, toman. Y si empató, toman. Y si se van a penales, trago por penal. Y no nos estamos dando cuenta que estamos formando un puente por donde tarde o temprano pasarán ellos. Y después llorarán solos de ver a sus hijos con grandes problemas de alcoholismo. Y se les olvida, es que yo les enseñé a tomar. Porque una cervecita no le hace malo a nadie. Que se diviertan. Y así se llena nuestra casa de un montón de cosas que le damos permiso y nosotros mismos las estamos construyendo. Charlie contó un día aquí que se metió a fumar. Y yo casi lo agarro el pescuezo, ¿verdad? Condenado. ¿Quién lo enseñó a fumar? ¿Saben quién? Yo. Porque me vi a fumar en la casa. ¿Saben quién le enseñó a mentir a mis hijos? Yo. Porque me veían mintiendo. Porque cuando tocaban la puerta, dígale que no estoy. Y el chiquillo dice, no está mi papá. Y después yo le decía, cuidado, yo lo agarro en una mentira porque le rompo la boca. Pero le estoy enseñando a mentir. Le estoy enseñando a hacer lo malo. Nuestros hijos no están esperando a ver el sermón que les vamos a decir. Están viendo a ver cómo actuamos para actuar igual. Porque somos pontífex. Porque somos constructores de puentes. Porque nosotros vamos a caminar por donde podemos caminar, pero no todo nos conviene. Porque comenzamos a permitir ciertas cosas en nuestras vidas, mas no todo nos conviene. Cuando se habla que somos reyes y sacerdotes, se está hablando de dos cosas. Se está hablando de generadores de riqueza, pero también de generadores de orden. Y algunos son muy buenos reyes, como David. David fue un impecable rey. Conquistó todo lo que tenía que conquistar. Obtuvo todo lo que tenía que obtener. Como rey no se le puede negar nada. Fue prácticamente un hombre perfecto como rey. Pero como sacerdote fue un desastre. Y terminó solo. Que le contrataran una muchachita para que lo calentara porque nadie lo quería. Ni sus hijos, ni ese montón de esposas que tenía. La habilidad de ser reyes, de generar riqueza. Y para eso tenemos que esforzarnos en este mundo. Pero no vas a ganar nada con generar riqueza si no generaste orden. Porque tiene que haber un balance. Conozco hombres y mujeres que se han dedicado a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar.
y no tienen tiempo para sus hijos para nada. Lamentablemente, este país nos impulsa a eso. Lamentablemente venimos de sociedades donde uno dice, no, yo no voy a permitir que mis hijos vivan lo que yo viví. Yo aquí me mato para sacarlos adelante. Está bien el esfuerzo, es parte del esfuerzo, pero no es todo lo que tienes que hacer. Padres que se levantan temprano y no ven a sus hijos. Se van todo el día y cuando llegan no los ven tampoco. Porque es que hay que trabajar. ¿Y por qué trabajan? Para sacarlos adelante. ¿Será que solo dinero necesitan nuestros hijos? Hijos que muchas veces quedan en manos de no sabemos quién, porque los dos padres se van a generar riqueza. Y cuando nos toca atender muchas veces casos tan tristes como muchachos abusados sexualmente, porque no había protección en la casa, porque los padres andaban desesperados por hacer riqueza. ¿Qué cree que le interesa más a su hijo? ¿Riqueza o el amor de un papá o una mamá? ¿Acaso no podríamos poner una balanza y establecer? ¿No siente un hijo, un niñito, un regalo enorme cuando el papá llega a su casa y se tira al suelo y juega con él y se divierten y se lo lleva para la plaza y tienen esa conexión de padre e hijo? ¿Para qué te vas a matar trabajando si al final de cuentas cuando tu hijo crezca no te quiere porque no hubieron lazos? Y escucha a unos padres diciendo, no hombre, uno se mata trabajando por estos muchachos y ahora que están grandes ni lo vienen a visitar a uno. Bueno, es que no sembraste eso. Es que no sembraste esa conexión. Darle techo y comida a un niño lo hace cualquier granjero con sus animales. Pero darles amor, estabilidad y protección lo hace un padre. Y para eso hay que sacrificar. A lo mejor podríamos vivir con un poquito menos de lo que ganamos para tener tiempo para nuestra familia. Dice la palabra de Dios que vale más un bocado en paz que manjares en discordia. Y a lo mejor unas tortillitas y unos tacos con una agüita de limón en un buen ambiente familiar vale mucho más que ir a almorzar toda la familia en un puro pleito a Cheesecake Factory. Ese es un patrocinador de este mensaje. Porque he visto familias enteras en esos buenos restaurantes sin hablarse una sola palabra y haciéndose hasta malas caras entre sí, porque creemos que con dinero todos van a estar bien. Después se queda solo. Haga un desorden en su casa. Dele gustos a sus hijos. Juegue con ellos. Diviértase con ellos. Que le pinten la cara. Que lo peinen. Que le quemen la ropa. Que usted está construyendo un puente de amor con ellos. Seamos reyes, pero seamos sacerdotes. Seamos reyes, esforcémonos para que en casa no falte nada. Pero dentro de ese nada hay un montón de cosas que no son dinero. Son paz, amor, tolerancia, respeto, disciplina. A veces su hijo necesita un beso y un abrazo. Y a veces tu hijo necesita un par de fajazos. Me salió en verso, ¿verdad?
Gracias a esta psicología, yo aprendí tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y si quieres tener un hijo de honra, disciplínalo. Pero para disciplinar tienes que estar ahí. Disciplina con amor y amor con disciplina. Tal vez estés enfocado tanto en el trabajo, tanto en el estudio, tanto está en ayudar a otros o hacer gestión social. Tal vez digas que yo voy a llegar a ser el mejor profesional. Y no es malo tener sueños. Yo voy a llegar a tener bastante y no es malo. Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Son tantos los viejos que se mataron toda su vida y hoy no tienen hogar. Yo me maté trabajando, nadie lo mandó a matarse trabajando. Lo mandaron a ser un rey y un sacerdote. A tener su casa con todo lo que necesitaban, pero a tener su casa en orden y en amor. Y para eso hay que sacrificarse. Yo tengo mucha autoridad para hablar de lo que estoy diciendo, porque yo fui un pésimo sacerdote. Yo fui un pésimo sacerdote. Y no porque era malo, sino porque uno hace lo que le enseñan. Y a mí nunca me enseñaron cómo tenía que ser un buen sacerdote. ¿Cómo es que tenía que ser un buen hombre dentro de la casa? Entonces yo como padre, yo decía lo que muchos padres dicen. En mi casa nunca ha faltado comida, en mi casa nunca han cortado la luz, en mi casa nunca saben lo que es que corten el teléfono, porque yo cumplo. Pero los viernes salía y aparecía como está el domingo. Porque hubieron muchos cumpleaños de mis hijos donde yo no estuve presente por andar divirtiéndome. Porque hubieron fechas importantes en ellos, graduaciones, cosas que para ellos eran importantes, que para mí no eran importantes porque tenía o mucho trabajo, o muchas obligaciones, o mucha diversión. Hoy se me arruga el corazón del dolor. Y le dijera, Señor, si pudiera cambiar eso, si me permitieras cambiar eso. A veces he visto fotos o recuerdos que me hacen llorar. De cosas que sucedieron en la vida de mis hijos. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba yo? ¿Y dónde estaba yo en ese momento? Por la gracia, por la misericordia de Dios y porque Dios es un Dios de segundas y de muchas oportunidades. Yo hoy tengo hijos que no merezco, pero yo no construí buenos puentes en ellos. Porque cuando tú llegas a Dios y le puedes decir todo el desorden y el desastre que has hecho, el Señor te puede decir, no importa, Fernando, yo voy a botar todos los puentes malos que construiste. Y es momento de comenzar a construir otra vez. Es momento de hacer lo que no hiciste. Porque mientras vivas, eres padre. Porque mis hijos siempre, aunque yo sea un anciano y ellos sean grandes, van a necesitar a papá. Porque es el orden de Dios. Porque hay toda estructura de parte de Dios. Y ahora trato con toda mi fuerza de hacer lo que no hice antes.
para no morir solo, para no llegar al final a decir, bueno, tuve casa, tuve carro, viajé, pero soy solo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que siembras en tu hogar, esfuérzate, lucha, pero sé un padre o una madre. Si este negocio, si este trabajo te saca completamente de la relación con tus hijos, no es de Dios. No es de Dios. Tal vez mejor ganar menos y disfrutar más. Yo doy gloria a Dios por la misericordia de Dios. Yo tuve un padre que nunca me dijo que me amaba. Nunca. Y tengo un padre que por lo menos mientras yo tenga noción, no sé lo que es un beso de él. Y antes de morir papá, un día fui a verlo y estaba solo también. Murió solo. Y conocedor de lo que nos dice la palabra de Dios, de honrar a nuestros padres a pesar de sus errores, le di un abrazo. Le dije, papá, sabes que yo te quiero. Y se me quedó viendo así. Y me dice, más te vale. Y yo creo que esa es la frase más linda que tengo de papá. Y murió solo. Un hombre de Dios. Un pastor. Un hombre que levantó iglesias. Un hombre que levantó ministerios. Hace unos 3, 4 meses murió solo. Solo te llaman por teléfono. Se murió el señor de la cama tal. Amé y perdoné a papá. Pero yo no quiero morir así. En la segunda oportunidad de ser padre que Dios me da con mis nietos, yo deseo comérmelos. Y a veces llegan donde estoy dormido y me dan un golpe en el estómago con toda la fuerza. Y yo mientras agarro el aire y los deseo agarrar del pescuezo, sonrío. Digo, ¡ay, qué lindo! Y a veces me dan más abajo del estómago. Y le digo, gracias Señor. Gracias por ellos. Gracias por mis hijos. Que aunque no sembré lo correcto en ellos, y que aunque aún no puedo ver lo que quisiera ver en ellos conmigo, tu misericordia nos ha alcanzado. Pero entendí que Dios quiere que yo sea rey y sacerdote. Y que usted sea rey y sacerdote. Que se esfuerce por tener todo lo mejor posible. Pero que le dé a su familia toda la protección, el amor, la seguridad y la estabilidad que ellos necesitan en toda su vida emocional. Pónganse en pie, por favor.